Hola familia Mi Salud, mi nombre es Juan Hernández, soy psicólogo del equipo psicosocial de la Subdirección de Gestión de Talento Humano. El día de hoy les traigo una invitada, una experta en un tema que se ha visto que ha venido incrementando sus niveles en la cuarentena, pero que en general es un tema que es tremendamente importante. Este tema es la violencia de género. Hola, soy Vivian Hernández Bencardino, psicóloga de la Universidad del Bosque, especialista en psicología clínica infantil del adolescente y la familia de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y con maestría en el estudio interdisciplinar de la violencia de género de la Universidad de Salamanca, España. Desde hace algunos años he trabajado como psicóloga clínica en atención a víctimas de delitos sexuales y de violencia de género, principalmente en instituciones como ICBF, IDIPRON y la Asociación Creemos en Ti. Vivian, muchas gracias por estar con nosotros y la primera pregunta que nos gustaría realizarte es ¿qué es la violencia de género? Cuando hablamos de la violencia basada en género hacemos alusión a ese tipo de violencia que se presenta contra la mujer en donde el presunto agresor o el victimario es el hombre y se presenta principalmente por el hecho de ser mujer. Cuando la víctima es el hombre y esta violencia sucede en un medio familiar, hablamos de violencia intrafamiliar hacia los hombres. Es importante mencionar que este tipo de violencia basada en género no se presenta solo en medio familiar, se puede presentar en otros contextos como el laboral, el educativo, el social, que es el más común. Sin embargo, debido a la cuarentena, los casos de violencia basada en género presentados al interior del hogar han incrementado. Esta se puede manifestar de 4 formas. Principalmente encontramos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica. La siguiente pregunta que nos gustaría realizarte, Vivian, es ¿cuál es la dinámica de la violencia de género? Cuando hablamos de la dinámica de la violencia basada en género, nos referimos a ese ciclo, cómo funciona la violencia al interior del hogar hacia la mujer. Este ciclo fue establecido por Leonard Walker, quien fue una persona que durante años investigó cómo era la dinámica de la violencia hacia la mujer al interior del hogar. En este ciclo se establecen 3 etapas principalmente, o las etapas que son claves para identificarla. La primera etapa es la acumulación de la atención, en donde el hombre recoge motivos para justificar el comportamiento que va a tener. En esta etapa es muy común que se presente la violencia verbal hacia la mujer. Posteriormente se presenta la etapa de estallido o del incidente agudo, que es donde se presenta la agresión física hacia la mujer. El hombre estalla, maltrata a su pareja y después llega la fase de luna de miel, que es la última etapa del ciclo en donde el hombre muestra su arrepentimiento, sin embargo tiende a justificar el comportamiento que él tiene como si fuera producto o ocasionado por su pareja. En ese caso la mujer se siente culpable, ella empieza a considerar que su pareja va a cambiar porque se arrepintió de lo que hizo y por eso continúa dentro de ese ciclo de la violencia de género. Esta es una de las principales razones por las cuales es tan complicado que una mujer logre salir de ese ciclo de violencia y logre salir a denunciar y a reportar de la situación de la cual ella está siendo víctima. La tercera pregunta que nos gustaría realizarte, Vivian, es sabemos que hay muchas consecuencias de la violencia de género, pero específicamente, ¿cuáles serían las consecuencias de la violencia de género en la salud mental? Dentro de las consecuencias de la salud mental podemos identificar principalmente lo que conocemos como el síndrome de la mujer maltratada. También fue definido por Leonard Walker, en donde ella establece 6 aspectos principales que identificamos en las mujeres que son víctimas de violencia basada en género dentro del ámbito familiar. Encontramos a mujeres que tienen pensamientos intrusivos asociados a esa violencia, son mujeres inseguras que presentan altos niveles de ansiedad y asimismo son mujeres que empiezan a presentar rasgos depresivos o que en algunas ocasiones empiezan a tener conductas de evitación ante situaciones que pueden ser traumáticas. A nivel de relaciones interpersonales encontramos a mujeres que tienen relaciones conflictivas interpersonales, son mujeres que evitan mucho el contacto social y son mujeres que temen al interactuar con otras personas. Principalmente encontramos estos 6 aspectos, sin embargo, también se ha encontrado que son mujeres que en algún momento tienden a normalizar la violencia, así sea psicológica. Entonces, de los principales aspectos que debemos trabajar con ellas es el fortalecimiento de autoestima y desmitificar todas esas situaciones asociadas a la violencia basada en género, es decir, romper con los estereotipos de género. Vivian, ¿podrías hablarnos un poco del panorama actual de la violencia de género en Colombia?
El panorama actual de la violencia basada en género en Colombia es algo que genera alto impacto en la población, principalmente en las mujeres, debido a que en el primer trimestre del 2020 fueron reportados 15.440 casos de violencia intrafamiliar, en los cuales 11.840 las víctimas eran mujeres, es decir, un 76.7%, contra 3.600 casos de víctimas en donde las víctimas fueron los hombres, que fue un 23.3%. Estos casos se presentaron, como lo dije anteriormente, dentro del ámbito familiar. Por último, nos gustaría pedirte que nos explicaras un poco sobre la ruta de atención de la violencia de género. En cuanto a la ruta de atención, es importante mencionar que a nivel distrital existe la línea púrpura, que es la 155, donde trabajan profesionales que son expertos en la atención a víctimas de violencia basada en género. Estos profesionales brindan orientación psicojurídica o psicosocial con el fin de que las víctimas tengan conocimiento de cómo deben proceder en estos casos. La Fiscalía es el ente que recibe las denuncias, pues desde la parte investigativa. Allá cuentan con CAPI, CAIVAS para víctimas de delitos sexuales y las URIs. Bueno, Vivian, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio, en nuestro canal Mi Salud es Bienestar, hablando de este tema tan importante. El mensaje que queremos dejar es que cualquier mujer que esté pasando por esta situación puede hacer uso de estos canales, uso de estas rutas de atención para que pueda salir de esta situación. Sabemos que es una situación supremamente complicada, que es una situación que se puede dar en cualquier hogar y que puede sufrir cualquier persona. Entonces aquí estamos para ayudarlos. Gracias a todas las personas que están viendo nuestros videos.